Bueno, nos metemos en nuestra próxima entrevista, como les habíamos anunciado. Ya está con nosotros en estudios el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, candidato a la presidencia de la República por el Partido Independiente, quien está promoviendo una suerte de acuerdo en materia de educación con los precandidatos antes del acto eleccionario, justamente para alcanzar al menos una agenda de entendimiento en materia de educación con un punto central en las propuestas que ha desarrollado desde hace ya un buen tiempo EDUI 21. Mantuvo reuniones con el precandidato Daniel Martínez, ayer se reunió con Luis Lacalle Pou y en la próxima agenda de visitas ha anunciado que se reunirá con Ernesto Talvi. ¿Cómo le va, Mieres? Buen día. Un gusto, gracias por la invitación. Bueno, ¿la idea cuál es? ¿Alcanzar un preacuerdo en materia educativa antes del acto eleccionario? ¿Esa es la idea? Yo creo que el objetivo es intentar aislar la educación del debate, de la confrontación, del intercambio de posiciones, porque me parece que es un tema central, es crucial para el futuro del país y para el futuro de las generaciones jóvenes. La educación en Uruguay está muy mal, está en una situación muy crítica. Comparto totalmente el diagnóstico que hace EDUI 21 y también su propuesta. Y justamente a partir de que nosotros vemos allí una propuesta muy seria, muy desarrollada, concreta en cuanto a sus objetivos, nosotros le dijimos a la gente de EDUI 21, que además quiero decir, es una organización en donde hay gente de todos los partidos, gente también de todas las experiencias educativas, porque por ahí hubo una intervención de Neto descalificando la propuesta como si fuera, diciendo que era académica, porque probablemente por la referencia a alguno de sus principales voceros. Pero en realidad, EDUI 21 congrega, sí, académicos, consultores, directores de escuela, directores de liceos, inspectores, docentes de aula. O sea, está gente con todas las experiencias dentro del sistema educativo. Entonces dijimos, nosotros adherimos a la propuesta y ¿por qué no buscar un entendimiento de todos los partidos en torno a esta propuesta? Y ahí arrancamos. La reunión con Martínez tuvo, yo diría, un elemento positivo, que es compartir la idea de que el tema educativo debería ser objeto de un acuerdo, o sea que deberíamos buscar un entendimiento. Ya falló. Ya falló dos veces. En el pasado. Falló dos veces. Ya falló en el pasado. Todos los partidos políticos se juntaron y no pudieron llegar a acuerdos. En 2010, cuando Mujica, recién electo presidente, formó 4 grupos de trabajo. Uno de ellos fue sobre educación, se aprobó un documento en materia educativa y lamentablemente ese documento no se tradujo luego en la política educativa del gobierno de Mujica. Posteriormente, en 2014, no hubo un acuerdo firmado, pero yo participé de un evento donde participamos todos los candidatos en septiembre del 2014 y la verdad que uno salía de ahí diciendo, bueno, esta vez sí, porque había mucha coincidencia entre el planteo que hacía Tabaré Vázquez, el que hacía Lacalle Pou, Bordaberry y el nuestro. Y después lo que ocurrió es que Vázquez cambió la jugada, porque en vez de poner a las personas que lo representaron en ese evento, entre ellos Fernando Filgueira, que ahora es uno de los principales referentes de EDUI 21, lo puso en un lugar secundario y mantuvo a Neto como presidente del CODICEN con las consecuencias que ya sabemos, es decir, del cambio de ADN nada, y tenemos hoy una situación estancada de una educación que avanza tan lentamente que va quedando atrás con respecto a otros países de la región. Bueno, la reunión entonces... ¿Por qué un acuerdo funcionaría ahora si no funcionó? Porque en realidad cualquier gobierno quiere tener buenos resultados en educación, y ¿no? Justamente, esa es la gran pregunta, ¿no? Porque si cualquier gobierno quiere tener buenos resultados en educación, no entiendo por qué no se avanza en una transformación educativa. Y yo creo que Martínez, como candidato del Frente Amplio, preocupado por el tema educativo, podía ser uno de los referentes para avanzar en ¿Y la esta lleva línea. Martínez la de EDUI 21? Porque la orgánica del Frente Amplio no está de acuerdo con, yo mentiría, con los postulados de EDUI 21. Sí, yo mentiría si dijera que Martínez me dijo estoy de acuerdo con EDUI 21. Ajá. Dijo que tenía coincidencias con unas cuantas cosas de EDUI 21, lo cual no es poca cosa. Me parece que abre por lo menos un terreno para explorar. Con Lacalle Pou, él me mostró el programa de gobierno de su sector, que incluye una referencia explícita a EDUI 21 y hay una definición positiva, es decir, hay una opinión en el sentido de acompañar la idea
de que esto sea la base, que EDUI 21 o el libro abierto de EDUI 21 sea la base de un acuerdo político. Vamos a seguir, vamos a hablar con Ernesto Talvi, con Sanguinetti, con Larrañaga, con Vergara, bueno, vamos a recorrer el Espinel. Y una pregunta, ¿y va a hablar con los sindicatos de la educación? Porque... La idea es hablar con los candidatos, ¿no?, de Sí. los partidos. Los sindicatos han dicho muchas cosas muy negativas. Por eso le pregunto, porque los sindicatos tienen la visión más negativa de todas sobre EDUI 21. Sí, lamentablemente, los sindicatos, los Ayer, dirigentes sindicales. ayer en una nota posterior a la reunión con usted, le decía a la calle Pou, cuando le preguntábamos y lo consultábamos sobre lo que consideraba la propuesta, le decía, se compra un lío con los sindicatos si no los consultan. Yo creo que acá hay que distinguir. Los dirigentes sindicales son, diría, los principales representantes del statu quo en la educación. Han sido los que le han puesto el palo en la rueda a cualquier transformación educativa. Desde la época de Rama, en los 90 en adelante, siempre han estado en la vereda de enfrente. Yo creo que una reforma educativa necesita el aval de la participación y el apoyo de los docentes. Sin embargo, los gremios docentes dicen no haber participado de la propuesta de... Usted dice que los docentes es una cosa distinta a los gremios docentes. Ah, yo creo. No está, el colectivo docente no es representativo el colectivo docente hay que demostrarle que una reforma educativa va a favor de ellos. Que una reforma educativa implica un aumento de la profesionalización del rol docente, que una reforma educativa implica una mejora de las condiciones de trabajo de los docentes. Por ejemplo, que en vez de elegir horas todos los años, sabiendo que puede cambiar sus lugares de trabajo de un año al otro y que además a los que tienen menor calificación terminan salpicando horas en distintos centros. La propuesta de que el docente... Celsa Puente quiso hacerlo y no pudo. Bueno, porque no quiso tener un lío con la dirección sindical. Porque ese es el otro tema. Claro, lo que pasa es que querer tener un lío es enfrentar paros de, a veces, tiempos extendidos, como ya hubo en Uruguay. Yo espero que la construcción de una propuesta que realmente hay que presentársela a los docentes, a todos los docentes, con claridad y con firmeza, genere adhesión. Porque ¿cómo no va a querer un docente mejorar sus condiciones de trabajo? ¿Cómo no va a querer un docente tener todas sus horas en un solo lugar y formar parte de una experiencia de comunidad educativa donde conoce a los chiquilines, los acompaña, se siente mucho más desarrollado, mucho más completo en su función docente que en las actuales circunstancias? ¿Cómo no va a querer un docente que un centro educativo sea una comunidad educativa donde hay participación de los padres y participación de la comunidad local, y donde si un chiquilín falta, vos sabés por qué faltó, y si no, averiguás y lo llevás de vuelta a que siga participando? Parece que, y además esto vinculado a una continuidad de una política de mejora de remuneración, porque, por ejemplo, para lograr que los buenos docentes puedan ir a los lugares más complicados, porque hoy tenemos el sistema al revés. Una de las razones por las cuales se ha disparado la distancia social en los aprendizajes, o sea, por qué los chiquilines de nivel socioeconómico más bajo rinden mucho menos y se terminan desertando mucho más que los de nivel socioeconómico más alto, en buena parte es porque los docentes mejor calificados eligen primero sus horas y eligen en general, salvo excepciones, en los lugares más fáciles o más favorables para trabajar. Y los docentes con menos calificación terminan en los lugares más complicados. Bueno, hay que generar un sistema de incentivos y eso implica modificaciones en la remuneración. Lo mismo que hay que incentivar el rol de director de un centro educativo. Hoy un director de centro educativo gana menos que un profesor grado 7. Y eso no tiene lógica, porque hay que generar la lógica de que conducir un centro educativo es una tarea valiosa, es una tarea fundamental de gestión, es un articulador de una comunidad educativa y además hay que darles autonomía para innovaciones pedagógicas. O sea, todo eso, ¿cómo no lo van a querer los docentes? Si es cambiar una realidad por una mucho mejor, en donde se sientan más realizados, donde puedan tener un reconocimiento mayor. Yo creo que ese es el trabajo que hay que darse. Porque después hay argumentos que son ridículos. Decir que el proyecto de EDUI 21 es privatizador no es cierto. Bueno, lo ha repetido hasta el cansancio ya. Pero ¿y cuál es el argumento? Porque es la banderita de siempre. Todo lo que signifique un cambio
privatización, neoliberalismo, conservación, etcétera. Y acá hay gente, repito, de todos los partidos. Hay muchos especialistas en educación en EDUI 21 que son frente amplistas, que no son del lado de los partidos tradicionales o del partido independiente. Nosotros tenemos nuestra gente allí, ha participado, pero hay gente de todos los pelos. Toda reforma requiere recursos. No se pudo llegar al famoso 6% del PBI para la educación y es un reclamo también de los gremios. Y según calculan algunos gremios, el proyecto de EDUI 21 sería un 8% del PBI. Bueno, no es lo que dice la gente de EDUI 21, pero sí que requiere más recursos. Porque todo muy lindo, pero el tema es el cómo, ¿no? ¿Y con qué? Estaríamos hablando, claro, por supuesto. Se habla de 1,5 punto más de aporte a la educación en relación al PBI. Hoy estamos en 5, o sea que estaríamos en 6,5 al final del periodo. Pero también hay transformaciones que se pueden realizar. Obviamente el Uruguay tiene ya una situación desde el punto de vista fiscal muy comprometida. A ver, estamos en un déficit fiscal de 4,5 puntos del PBI. O sea que el gobierno que le toque, una de las cosas que va a tener que hacer es equilibrar las finanzas, reducir el gasto, reducir el déficit fiscal y por lo tanto nadie puede pensar que de un saque uno pueda poner toda la plata que se necesita para reformar la educación en la ley de presupuesto. Pero sí, en forma gradual, ir incorporando avances también por redistribución interna, porque acá hay un gran asunto, que es que el Estado uruguayo requiere de un proceso, y ahí paso a otro tema, para transformarse en un Estado inteligente y eficiente. Hay que entrarle a cada oficina, a cada repartición. El otro día lo hablábamos con Daniel Martínez, porque él me decía que una razón de su logro de generar una situación superavitaria en la Intendencia fue entrarle a cada repartición y encontrar dónde están los despilfarros, los gastos prescindibles, etc. Y bueno, eso mismo hay que hacer en todo el aparato del Estado. Y a partir de allí, entonces, empieza un proceso de reducción del gasto genuino, sin que eso signifique echar gente ni nada de ese no se habla de un recorte indiscriminado, sino de un ahorro en aquellas cosas que no es necesario gastar. Y que el Estado deje de hacer algunas cosas que no debería hacer. Por ejemplo, voy a dar el ejemplo que uso siempre porque lo viví directamente cuando me tocó la investigadora de ANCAP. La sección cementos de ANCAP, ¿tiene sentido que esté en manos del Estado? Si hace 15 años que pierde alrededor de 10 millones de dólares por año. Este año perdió menos, pero sigue perdiendo plata. ¿Tiene sentido que el mercado del cemento esté en manos de un actor privado que gana mucha plata, porque obviamente se beneficia de las ineficiencias de ANCAP en la producción de cemento? Entonces, mejor no sería tener un mercado de cemento más activo, con diversidad de actores, y que entonces el Estado, digamos, economizara esa pérdida. Ese es un ejemplo, seguramente hay escenas. Ahora, senador, de todas maneras, y no trato de tener una visión pesimista con respecto al probable consenso que ojalá se logre en materia educativa, lo que uno nota en estos últimos años es que el gran quiebre, la gran diferencia, no quiero utilizar la palabra grieta porque se asocia con la Argentina, pero sí la brecha, la diferencia, está en el terreno ideológico. En ese terreno ideológico en donde tenemos un Uruguay dividido que se paraliza en todos los grandes temas que tiene que atacar. En las políticas de Estado que se deberían llevar adelante sin ningún tipo de color político, como política de Estado de un país, uno ve que ahí se tranca la situación. Es verdad. ¿Qué ve usted de distinto que puede llegar a pasar a partir de esta elección que le permite ser optimista como para decir, yo voy a hacer esta ronda porque creo que voy a tener el terreno propicio para que esto prospere, por lo menos para que verdaderamente tengamos puntos en común y que finalmente empecemos a escuchar hablar del tema educativo de otra manera? El primer punto es que existe una propuesta seria, profunda, desarrollada, inteligente, elaborada con miradas múltiples de distintos lugares de la educación y de distintos lugares ideológicos también. El segundo lugar es que no da para más. Es decir, ¿qué vamos a pasar? ¿Otro periodo de 5 años sin que la educación retome
el proceso de reforma, de transformación profunda. Hace 20 años que se frenó el proceso de transformación. Es decir, en el 2000, cuando termina el esfuerzo que se hizo con Rama, en la época de Rama, que ahí hay un montón de herencias muy positivas que además todos las han preservado. Bachilleratos tecnológicos. ¿Qué pasó con los sindicatos en ese momento? Digo, está bueno refrescarlo se y pusieron en la recordar. vereda de enfrente, pero a pesar de eso se avanzó en un proceso de reforma educativa. Y yo creo que pretender que todo el mundo esté de acuerdo es imposible, pero lograr un cierto consenso amplio, abarcativo de muchos partidos, de todos, espero yo, porque también tenemos un ejemplo exitoso de acuerdos. Por ejemplo, el tema de la política energética. Yo lo quiero destacar, porque en el 2010 se crearon 4 grupos, el de educación, que no funcionó, que funcionó, que hizo un acuerdo, pero que no se ejecutó, el de seguridad, que tampoco funcionó bien, pero hubo uno sobre energía, y el de energía sí funcionó. Y el Uruguay resolvió el problema energético. Y entre el 2010 y el 2014, Uruguay diversificó su matriz energética, y cuando llegamos al 2014, ese tema ya no estaba en la agenda porque no era un problema. Después está la discusión de si no hemos logrado, yo creo que no, trasladar el beneficio de la diversificación de la matriz energética a una reducción sustancial de los costos energéticos, tanto para el sector productivo como para los hogares, para las familias, ¿no? Para decirlo más claro, la cuenta de la luz, el tema del supergas y del combustible, la nafta, etc. Pero lo que sí tenemos es que el Uruguay hoy tiene abundancia en recursos energéticos, tanto que ha exportado. Bueno, ese es un ejemplo exitoso y yo creo que hoy deberíamos apostar, sobre todo por las nuevas generaciones y por el país. La integración social depende, la recuperación de la integración social depende del éxito en una reforma educativa, pero también el desarrollo económico del país. Nosotros hoy tenemos una formación de las nuevas generaciones que no está en sintonía con los requerimientos del mundo del siglo XXI. Y tenemos que preparar a nuestra gente para eso, para los requerimientos del siglo XXI. Por ejemplo, hoy habría mucha más demanda de formación de gente con especialización en tecnología, en tecnologías de la información, en software, informática, etc. Tenemos una tasa de egreso bajísima. Entonces todo el mundo, la CUTI lo dice siempre, ¿no? la Cámara de Empresas de Tecnología de la Información, dice, nosotros necesitaríamos mucho más personal, bien pago, además, porque es un sector que paga muy bien, y sin embargo no hay carencias, no hay gente formada. ¿Eso qué habla? Habla de un sistema educativo que no está ajustado a las necesidades del desarrollo del país. Entonces es crucial. Y yo creo que todos los candidatos piensan que es crucial. Bueno, yo aspiro a que esa propuesta que está arriba de la mesa pueda convertirse en una referencia. Obviamente yo no pretendo que todo lo que se dice en EDUI 21 se aplique tal cual, pero por lo menos lograr un mínimo común denominador, y esa es la tarea que estamos haciendo, porque nosotros creemos que una de las claves, por eso nuestra consigna de campaña es cambiar se puede, una de las claves es decirle a la gente, demostrarle a la gente que es posible construir una esperanza, que no está bueno eso de que se instala en Uruguay, que todo sigue igual, que nada se cambia, que hemos fracasado, que la educación va a seguir lo mismo, la inseguridad va a seguir igual, el Estado va a seguir siendo un peso muy grande sobre la producción, el empleo se convierte en un problema. No, se puede cambiar y hay que cambiar tampoco construyendo la grieta, hay que cambiar buscando entendimientos que nos permitan generar espacios de diálogo, ojalá entre todos, y si no entre la gran mayoría. ¿Se va a provocar un espacio de diálogo con los sindicatos concreto? Nosotros con los sindicatos no tenemos previsto en este momento reunirnos porque no queremos tejer un lío. Ellos ya han manifestado su opinión crítica. También manifestaron que no fueron convocados por EDUI 21 formalmente para dar su opinión. Pero hay gente vinculada a todas las áreas de educación en EDUI 21. Ahora, sí tenemos que discutir con los sindicatos y cuando haya un nuevo gobierno... ¿Qué rol tienen que tener en los órganos desconcentrados? Yo creo que discutir la sustitución es entrar por el mal camino. Yo creo que hay que modificar la institucionalidad de la educación y EDUI 21 lo plantea. Pero lo plantea mucho más vinculado no a la participación o no gremial,
sino al tema de los consejos desconcentrados y la necesidad de unificar. Hoy tenemos un sistema donde conduce la educación 17 personas. Sí, es perverso. Es perverso. Y además cada uno con un compartimento estanco. Cada uno con su chacrita, digamos. Es una locura. Entonces, como el proyecto de DUI 21 es generar un único ciclo de 4 a 15 años, que es lo que pasa en los sistemas educativos de mayor avanzada, eso significa redefinir los consejos y reducir sus tamaños y obviamente darle, y eso a mí me parece muy importante, al Ministerio de Educación y Cultura un rol mucho más rector de la política educativa, como ocurre en cualquier parte del mundo. Hoy no toca pito porque dice, no, estaríamos violentando. Pero lo vemos. Cada vez que le preguntamos a la ministra, se refleja en la gente. La gente ve mucho más en los medios de comunicación. A Irupé, a Celsa, a Neto. Los ve muchísimo más que a la ministra de Educación y Cultura. Son los que tienen la conducción de la política educativa. Yo creo que hay que reequilibrar, que el Poder Ejecutivo, que en cualquier parte del mundo tiene todas las políticas de gobierno, tiene que tener también la política educativa. Y acordando con los consejos y llevando adelante un plan en común. Esa es la modificación. Yo creo que hay que modificar en algunos artículos la ley de educación, pero no implica eso que se retire la participación gremial. Yo podría discutir si estuvo bien o mal haberlo hecho. Pero después que se hizo, ese sí que me parece que no es una forma de empezar a discutir la transformación educativa, porque ampliaría la brecha existente entre la opinión de los dirigentes sindicales y lo que nosotros queremos hacer en materia educativa. Vamos a agradecerle una vez más al senador Pablo Mieres, candidato a la presidencia por el Partido Independiente. Hoy no hemos hablado de cuestiones electorales, de marcha de campaña, sino de alguna manera del trabajo que sí tiene que ver con las propuestas, obviamente, del Partido Independiente, en este caso buscando un consenso para el tema educativo, uno de los temas que sí está permanentemente en la agenda de esta campaña política. Muchísimas gracias, gracias senador. A ustedes, gracias por la invitación, un gusto. Así hemos estado dialogando con el senador Pablo Mieres en la mañana de Arriba Gente.